Gracias, muy buen día. Bienvenidos a la Comisión de Gobierno. Les presento el siguiente orden del día, lista de asistencia y declaración de quórum. El punto número 2, la aprobación de estados financieros. Número 3, el informe de actividades y o indicadores del área de finanzas. Número 4, aprobación del acta de la octava modificación presupuestal que tenemos para esta sesión de Comisión de Gobierno. Número 5, el informe del estatus de solicitud de devolución de IVA. Número 6, informe de actividades y o indicadores de las unidades administrativas que integran esta comisión. Número 7, asuntos generales. Tenemos por ahí el seguimiento de diversos acuerdos. Y número 8, lectura de acuerdos. Si me apoyas, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones del director general, damos inicio a esta comisión ordinaria, es de Gobierno y Administración, siendo hoy 19 de noviembre del presente año 2025. Procedo al desahogo del punto primero del orden del día, consistente, como ya se indicó, en la lista de asistencia y la declaratoria de quórum de instalación, para lo cual les voy a agradecer que al escuchar su nombre en el pase de lista, se sirvan a indicarme si están de acuerdo con con el orden del día, por favor. Bien, sería contador Juan Ignacio Martín Solís. Presente y de acuerdo con la orden del día. Correcto, gracias, contador. Licenciada Elizabeth Mena Avilés. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias, licenciada. Contadora Tere Aguilera Franco. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias, contadora. Licenciado doctor Hugo Varela. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias, Lic. Regidor Gabriel Durán Ortiz. Presente y de acuerdo con el orden del día. Buenos días. Buenos días, gracias, regidor. Ingeniero Enrique de Aro Maldonado. Presente. Muy bien. Contador Ángel Isidro Macías Barrón. Presente, buen día. Buen día. Bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 63 del reglamento de ZAPAL existe el quórum legal, existe la asistencia para determinar que existe el quórum legal y podemos llevar a cabo esta sesión. De igual forma, se tiene por autorizado el orden del día, a que ya se dio lectura, y como asistentes a esta reunión se hace constar la presencia de la contadora Lupita Razo Aguirre, la ingeniera Soledad Alcaraz Sánchez, la contadora Mireya del Carmen, el ingeniero Roberto Guerrero, el licenciado Juan José Jiménez Aranda, el licenciado René Alejandro Velázquez y el contador Javier Alejandro Rodríguez Cadena. Sin nada más que hacer constar en este punto, pasaremos al punto número segundo del orden del día, aprobación de estados financieros al mes de octubre del 2025. Adelante, contador. Muchas gracias, licenciado. Buenos días a todas y a todos. A continuación, estados financieros de la situación financiera de septiembre 2025 comparado con el mes de octubre 2025. En el rubro de activo circulante, efectivo y equivalentes, tenemos un incremento de 24.3 millones de pesos, resultado de la propia operación del mes, asimismo como una recuperación de IVA por 23.5 millones de pesos. Se incluye actualizaciones del periodo de julio y septiembre del año 2020. Dentro del rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes, notamos un incremento de 110 millones de pesos. Es resultado del registro del convenio de recursos FAIDMUN 2025 por 139.9 millones de pesos. Dentro del rubro de derechos a recibir bienes o servicios, se resulta una disminución de 7 millones de pesos, resultado de la amortización de todos los anticipos para obra. El detalle de los anticipos, las cantidades y las ubicaciones se encuentra dentro del desglose de la información que se les envió en el archivo. Dentro del rubro almacén, notamos un incremento de 4.9 millones de pesos, resultado de la entrada de los medidores volumétricos de plástico de media pulgada por 6.7 millones de pesos. El rubro de activo no circulante, notamos un incremento de 88.1 millones de pesos, resultado de todos los avances de obras en proceso. Asimismo, el detalle de todas estas obras, estos avances, se encuentra dentro del material enviado.
Asimismo, dentro de este rubro, infraestructura recibida por fraccionadores por 5.8 millones de pesos y terrenos por 10.1 millones de pesos. Mencionar que el saldo a favor del IVA del periodo es por 17.1 millones de pesos y para este mes se obtuvo una recuperación de IVA por 18 millones de pesos del periodo de julio y septiembre de 2020, cerrando con un total, un activo circulante para el mes de 16.394 millones 229.489 pesos. Dentro del rubro de pasivos, el pasivo total, notamos un incremento de 170 millones de pesos, resultado del registro del convenio de recursos FAISMUN para obras 2025 por 139.9 millones de pesos. Asimismo, es el resultado de las provisiones de aguinaldo y estudio actuarial de pensiones y jubilaciones por 8.7 millones de pesos y mencionarles que el saldo del fideicomiso de prima de antigüedad y pensiones al cierre de este mes es por 131.7 millones de pesos, cerrando con un pasivo total, ¿sí?, de 1.184.564.318 pesos. Dentro del rubro de patrimonio, se observa un incremento de 51 millones de pesos, resultado de la infraestructura recibida por fraccionadores por 5.8 millones de pesos. Asimismo, mencionar el resultado del mes es de 31.5 millones de pesos, cerrando con un pasivo total y un pasivo más capital, más patrimonio de 16.394 millones 229.489 pesos. La siguiente, por favor. Sí, este es nuestro estado de actividades. Se observa un ingresos por servicios por 225 millones de pesos, ingresos por incorporación por 4 millones de pesos y asimismo otros conceptos por 12.3 millones de pesos. Dentro del rubro de otros ingresos y beneficios corresponden a intereses de inversión por 19.8 millones de pesos, actualizaciones por 5.4 millones de pesos y otros ingresos por 100,000 pesos. Mencionar que dentro del rubro de los egresos, para este mes, los gastos con mayor incremento fueron la instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo por 5 millones de pesos, servicios de consultoría administrativa y procesos tecnológicos de TI también por 1.7 millones de pesos, ¿sí? Y artículos metálicos para la construcción por 1.4 millones de pesos, que fueron rejillas pluviales. Cerrando, como lo mencioné, con un resultado del ejercicio del periodo he mencionado, de enero a octubre, de 31.5 millones de pesos. La siguiente, de favor. En este momento tienen ustedes los 10 principales gastos ejercidos dentro del sistema, que corresponden al 56.18 millones de pesos. Mencionar que el principal gasto de este mes es la nómina. El detalle de este gasto lo encuentran en el recuadro a la derecha. El segundo gasto sería energía eléctrica, incentivo ecológico, reparación y mantenimiento de maquinaria, impuestos y derechos, servicios de vigilancia. El total de estos gastos es el 56.18 millones de pesos. La siguiente, de favor. Aquí encontramos el avance presupuestal al mes de octubre. En la primera columna es el autorizado anual. La segunda columna es el monto presupuestado de cada capítulo, ¿sí? Y en la tercera columna, el comprometido más el ejercido. Observamos que dentro del rubro de materiales y servicios corresponden a
bueno, específicamente los gastos. Los gastos corresponden a materiales, economías que no se registraron. Los ingresos por servicios, se genera un incremento, una variación por agua potable por 39.1 millones de pesos y saneamiento por 3.3 millones de pesos. Dentro del rubro de incorporación y otros, al mes se han incorporado usuarios por 189.6 millones de pesos. El detalle de los usuarios incorporados se encuentra dentro del material de trabajo enviado. Dentro del rubro de productos se registra un incremento de intereses de inversión por 26.3 millones de pesos. Asimismo, dentro del rubro de aportaciones se registra el cierre de obras municipales 2024 por 149 millones de pesos, el estatal de sequías 2024 por 1.1 millones de pesos. Asimismo, los recursos del programa FAISMUN 2025 por 25.5 millones de pesos. Es conveniente mencionar que dentro del rubro de gastos, la gran mayoría de las variaciones corresponden a gastos no realizados. En el rubro de materiales, 24.8 millones de pesos, materiales no solicitados. Dentro del rubro de servicios generales, 5.7 millones corresponden a servicios no ejercidos. Dentro del rubro de transferencias, asignaciones y recursos, 10 millones de pesos de ahorro que se obtuvieron del rubro de ayudas sociales por 9.6 millones de pesos e incentivo ecológico por 400,000 pesos. Dentro del rubro de equipamiento corresponden a economías que se obtuvieron en el momento de la licitación de equipo de tratamiento y uso potable indirecto por 43.6 millones de pesos, ahorros de la licitación de los equipos de Proagua por 3 millones de pesos y otros equipamientos requeridos por 1.3 millones de pesos. La siguiente, de favor. La siguiente. La siguiente. Sí. Observamos en este momento el importe de la recaudación total recibida en este sistema. Al mes de octubre de 2025 se obtuvo un ingreso de 272.8 millones de pesos. El acumulado anual de enero al mes de octubre de 2.523.6 millones de pesos. El mismo periodo, enero-octubre, pero de 2024, 2.351.3 millones de pesos. El detalle de las gráficas es por el rubro de cada uno de los ingresos. Y respecto a los estados financieros, sería cuanto, licenciado. Si hubiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, contador. Muchas gracias por la presentación. Se pregunta a los integrantes de esta comisión si existe alguna consideración o comentario que realizar en este punto. No se advierten participaciones, por lo cual se somete a su atenta consideración la aprobación de estos estados financieros el mes de octubre de 2025 en los términos y cantidades expuestos. Quien esté por la afirmativa de ellos, sírvase manifestarlo, por favor, al escuchar su nombre. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Correcto, gracias, contador. Licenciada Elizabeth Mena Avilés. A favor. Gracias, Lic. Contadora Tere Aguilera Franco. A favor. Correcto, gracias. Licenciado Héctor Hugo Varela. A favor. Muy bien, gracias. Regidor Gabriel Durán. A favor. Excelente. Los estados financieros quedan en consecuencia autorizados por unanimidad de votos de los presentes. Pasaríamos al punto siguiente, por favor, que corresponde al informe de actividades y/o indicadores de finanzas al mes de octubre 2025. Adelante, contador, por favor. Muchas gracias nuevamente, licenciado. A continuación se muestran los indicadores de este mes de octubre. El índice de liquidez total en el mes de octubre 6.15 veces el pasivo. Nuestra meta es 3.75, pero nuestra liquidez inmediata, esto es bancos específicamente, contrastándolo contra el pasivo, 3.69%. El remanente operativo para este mes es el 0.72%. Mencionar, y estamos haciendo un cierre ya del año, estamos generando todos los gastos para efecto de no generar subejercicios. En virtud de lo anterior es el 0.72
6.2%. Si lo comparamos contra el último dato, el remanente operativo anual, 7.79 contra el 6.57 en nuestra meta. El saldo a favor de IVA para este mes, 1,203 millones de pesos, 89,227 pesos. Nuestra meta son 1,164 millones de pesos. El avance presupuestal de egresos para este mes el 97.97%, nuestra meta es el 100%, y el remanente del estado de actividades de este mes, 31.5 millones de pesos. Si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes respecto a este punto, licenciado. Perfecto, muchísimas gracias, contador, nuevamente. Se pregunta a los integrantes si existe algún comentario que realizar sobre este punto. Si no fuese así, entonces se tiene por rendido el informe de actividades o indicadores de finanzas a este mes de octubre 2025 en los términos expuestos. Gracias, contador, por el informe. Pasaríamos al punto número 4 del orden del día, que es el análisis y, en su caso, la aprobación de la octava modificación presupuestal de ingresos y egresos 2025. Nuevamente, contador Isidro. Sí, muchas gracias, licenciado. Nuevamente, mencionar, en las sesiones pasadas se solicitó a la subdirección realizar una tarea para generar acciones pertinentes para evitar un subejercicio. Esto en virtud de la información de los presentada de los indicadores de finanzas de septiembre 2025. Mencionarles que se hizo una valoración de cada uno de los rubros de los estados financieros, de las partidas presupuestales. Hicimos un barrido de todo lo que no fuera a generar o no se fuera a realizar para efecto de no generar o no dejar algún subejercicio en alguna partida. Y derivado de este barrido que se hizo, estamos realizando una fuente y aplicación de recursos, registrando los ingresos excedentes que obtuvimos por 159.1 millones de pesos, disminuyendo aquellas partidas que no se van a utilizar, como las partidas de químicos en las plantas, cancelación de licitación de llaves, otros materiales, gestión de datos, ayudas en subsidios y ayudas sociales y otros gastos. Nos generan un importe de 89.1 millones de pesos, un ajuste que le hicimos al POA para generar el monto realizado ya a generar en este 2025 por 4.4 millones de pesos, generando un total de fuente de 252.7 millones. ¿A dónde lo aplicamos? Se aplicó a 3.3 millones de pesos a una reclasificación para la adquisición de un terreno, 3.4 millones de pesos, para un convenio de aportación de obra al municipio, asimismo 2 millones de pesos para complemento de equipos para potabilización, y dejamos un monto de 250.6 millones de pesos para remanente para obra. ¿Cómo quedamos al cierre con en caso de autorizarse esta modificación presupuestal? Quedaríamos con unos ingresos totales 2025 de 5,642.1 millones de pesos, unos egresos totales de 5,642.1 millones de pesos, y mencionar nuestro remanente para obra con esta modificación sería 295.3 millones de pesos. Es conveniente mencionarles que esta es la última modificación presupuestal de 2025. La siguiente modificación ya dentro de la sesión de consejo del mes de enero 2025 llevaríamos nada más para la autorización del cierre presupuestal 2025. Es cuanto, licenciado. Si hubiera alguna pregunta respecto a esta modificación presupuestal, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, contador, por la presentación. Entonces, se pregunta a los integrantes de esta comisión si existe algún comentario o aportación que realizar respecto a esta propuesta. Bien, si no fuese así, se somete a su atenta consideración la aprobación de esta octava modificación al presupuesto en los términos y cantidades expuestos. Quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo, por favor. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Correcto, gracias. Licenciada Elizabeth Mena Avilés, perdón. A favor. Muy bien. Contadora Tere Aguilera Franco. A favor. Excelente, gracias. Licenciado doctor Hugo Varela Flores. A favor.
Gracias. Regidor Gabriel Durán Ortiz. Favor. Correcto. Bien, gracias, regidor. Queda autorizada esta octava modificación por unanimidad de votos de los presentes para someterse a consideración del Consejo en la próxima sesión. Pasaríamos al punto número quinto del orden del día, que es el informe del estatus de solicitudes de devolución de IVA en trámite y litigio, para lo cual cedemos el uso de la voz al licenciado René Velázquez. Adelante, estimado licenciado. Muchas gracias, Uli. Estimados consejeros, compañeros, buen día. Bueno, en la lámina que ustedes pueden apreciar se establece el estatus general que tenemos en cuanto a la generalidad de los saldos a favor. Digo, en términos generales, el 17% se mantiene en litigio. Digo, aquí nada más también precisar que pues la gran mayoría se encuentran en juicio de nulidad, como es el 66 millones de pesos, por los cuales, pues bueno, su resolución todavía va a demorar algo de tiempo, mientras los que están en amparo directo, que son 36 millones, son los que podrían estar un poco más cercanos a resolverse. Digo, como pueden apreciar también en el informe general que mandamos en el Excel, pues pueden apreciar que prácticamente en este ejercicio de los más de 200 millones de pesos que hemos recuperado, únicamente 20 fueron de litigio. Es decir, ha ido cambiando la estadística. En ejercicios pasados habíamos tenido recuperaciones derivadas de litigio de 60, 80 millones de pesos. Entonces, pues bueno, esto obedece también como consecuencia de la propia estrategia que hemos seguido, en el sentido, pues, de apostar más a la recuperación administrativa que a una recuperación vía litigio, lo que nos ha permitido, pues, tener un flujo constante, que pues ya el día de hoy, pues, ya estamos hablando de más de 800 millones de pesos en los últimos 4 años. En este mismo sentido, pues bueno, pendiente de recuperar tenemos el 72%, mientras que el 11% ya se encuentra en proceso, ya se ha ingresado por resolverse o listo por ingresar, que obedece a los renglones donde aparece el 4, el 1 y el 6% correspondientemente. Adelante, por favor. Actualmente los que tenemos en proceso, digo, y aquí adelanto un poquito también algo de lo que vamos a presentar en el cierre del siguiente mes, los que de acuerdo a los plazos que nos establece el Código Fiscal de la Federación y de acuerdo a su avance, pueden resolverse todavía dentro de este ejercicio, son los primeros dos que aparecen en pantalla. Estamos hablando de noviembre de 2020, que estamos hablando de un importe de 14.1 millones de pesos histórico, y el de agosto 2020, que obedece a 4.6 millones de pesos histórico. Es decir, estaríamos hablando de que por muy probablemente lo que vaya a ser depositado o autorizado en lo que resta del presente ejercicio vayan a ser cerca de 22 millones de pesos, ya considerando la actualización del mismo. Por lo que respecta a los periodos de diciembre 2020, septiembre 2020 y octubre 2020, digo que los últimos dos son remanentes, son pequeños, considerando la fecha de presentación y los días transcurridos hasta el día de hoy, muy probablemente se vayan a estar resolviendo hasta enero del próximo año. Adelante, por favor. En pantalla aparece igualmente los que ya estarían ingresados, lo que va de este ejercicio. Igualmente, considerando la fecha, pues bueno, estos 27 millones de pesos estarían resolviendo enero o febrero del siguiente ejercicio. Adelante, por favor. Y bueno, en el concentrado general, aquí algo como ya se adelantó en presentaciones pasadas de esta misma sesión, como pueden apreciar, pues bueno, las novedades tenemos en el renglón donde aparece como fecha 3 de octubre de 2025 y 16 de octubre de 2025. Esos 23.5 millones de pesos, pues bueno, ya fueron recuperados y ya fueron reportados o van a ser reportados en los estados financieros que se presentarán a consejo y que, bueno, ya acaban de ser expuestos correctamente hace algunos minutos. Aquí históricamente estamos hablando de 18 millones de pesos, mientras que la diferencia corresponde a actualización. De forma adicional, también logramos una recuperación de 14.9 millones de pesos, que es el último renglón. Esta fue depositado el 6 de noviembre de este año, por lo cual esto se verá reflejado hasta los estados financieros que se reportarán el siguiente mes. Es decir, para los estados financieros que se acaban de presentar, se presentó lo recuperado en octubre y lo recuperado en noviembre se van a presentar hasta la siguiente. De esta forma, llevamos recuperado o informado este consejo en lo que va del ejercicio, perdón, a este subcomité,
a esta comisión, perdón, 216 millones de pesos, 217 millones de pesos en números redondos, y considerando los otros 20 millones que muy posiblemente vayan a recuperarse dentro de este ejercicio, pues estaríamos cerrando aproximadamente en 238, 240 millones de pesos. Por ahí superaríamos por 30, 40 millones de pesos la estadística o la proyección que habíamos hecho en diciembre del año pasado. Digo, y aquí insistiendo, digo, también con la colaboración y el apoyo que nos ha hecho la contadora Tere en cuanto a ser un poco más ambiciosos en la presentación de los trámites. Los hemos presentado justo en tiempo, digo, no hemos dejado pasar prácticamente ningún día, y eso es lo que nos ha llevado a hacer la recuperación con este pequeño excedente, de acuerdo a lo que habíamos proyectado. De igual forma, digo, como quedó en un acuerdo, digo, aunque esto ya digo, es una práctica que nosotros tenemos en los últimos 4 ejercicios, el siguiente mes les vamos a presentar la proyección de recuperación para el siguiente ejercicio fiscal. Y bueno, pues bueno, si me ayudas, Zuli, con la última lámina, digo, el resumen, la integración del Excel, donde viene detallado absolutamente todos los datos en cuanto a importes históricos, actualización, recargos, pues bueno, lo pueden apreciar en pantalla. Si no hay mayor comentario o duda, por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, mi estimado licenciado. Se pregunta a esta comisión, a los integrantes de esta comisión, si existe algún comentario que realizar sobre este punto informativo. No se advierte ninguna participación, por lo cual se tiene por rendido el informe del estatus de las solicitudes de devolución de IVA en los términos y conceptos ya señalados. Gracias, licenciado René, se tiene por rendido. Pasaríamos al punto número sexto. Gracias, Lic. Pasaríamos al punto número sexto, que es el informe de actividades y o indicadores de las unidades administrativas integrantes de esta comisión por el bimestre septiembre-octubre del 2025, comenzando nuevamente con el departamento jurídico. Adelante, licenciado René. Muchas gracias, Zuli. Bueno, en primer término vamos a presentar el estatus de procedimientos contenciosos y como lo hemos platicado, presentamos en forma general los números que estamos manejando, si se requiere algún detalle en cuanto a algún juicio en particular y también cuidando, pues bueno, los datos personales de los involucrados, con todo gusto en lo individual puedo darles la información. Yo aquí nada más destacar, digo, hemos visto una reducción en cuanto al tema de juicios administrativos, claramente obedeciendo a las estrategias que hemos seguido en cuanto a la forma de contestación y por ahí algunos elementos que hemos trabajado en conjunto también con la gerencia comercial, recordando que pues la gran cantidad de estas impugnaciones obedecen a recibos o avisos recibos. Aquí el tema de juicios laborales tal vez pueda llamarle la atención. Sin embargo, el número obedece por ahí a los juicios presentados por los trabajadores de un ex concesionario, que digo, ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. Por eso tenemos ese número por ahí de juicios laborales. No obstante, pues bueno, una cantidad considerable de ellos en primera instancia ya la tenemos resuelto, donde se absuelve tanto al municipio como a nosotros como Zapal. En cuanto a amparos, bueno, esos amparos también ya los hemos platicado. Vienen desde el ejercicio pasado, obedecen a temas de derecho de acceso al agua. Digo, aquí también comentarles que ya se logró la integración del segundo tribunal colegiado en materia administrativa. En septiembre prácticamente ya empezaron a sesionar asuntos relacionados con estos temas. No hemos visto a la fecha un cambio de criterio, o por lo menos no uno relevante que tengamos que informar. No obstante, pues bueno, estamos esperando a que se resuelvan los que tenemos ya en segunda instancia y que, pues bueno, en gran cantidad cayeron en este segundo tribunal colegiado en materia administrativa con esta nueva conformación derivado, pues, de la elección mediante voto popular de los magistrados y, bueno, también jueces de distrito. Adelante, por favor. Aquí, bueno, nada más en cuanto a números de estadística, digo, como lo acabo de comentar, pueden apreciar una disminución para 2025 de estos juicios administrativos. Digo, aquí hemos hecho mucho énfasis en cuanto a que lo que se les ofrece a los particulares impugnar, pues prácticamente es el papel, es el recibo. No obstante, no se nulifica o no se está atacando de fondo el adeudo, ya sea adeudo o multa, digo, el concepto que haya sido establecido en el recurso, perdón, en el recibo.
y derivado de ello, pues ya ha habido una baja en las impugnaciones, considerando que en caso de lograr una nulidad, pues simplemente se sigue el procedimiento administrativo para notificarles en tiempo y forma el crédito fiscal. Adelante, por favor. En cuanto a las cuentas en litigio, también como ya lo comentamos, el tema doméstico o las cuentas que tienen una tarifa doméstica son por mucho las que se encuentran impugnadas. Y aquí también destacar que también ya ha habido un cambio de criterios por ahí en algunas resoluciones que les he compartido en cuanto a que si desean impugnar los particulares, pues tienen que garantizar el monto que se encuentra adeudado. Entonces, esta parte también ha tenido una repercusión, ya que pues, si se quieren ir a impugnarlo, pues tienen que garantizar o pagar primero el adeudo. Cuestión que anteriormente no se exigía, lo cual también pues, nos ha estado ayudando bastante en este tipo de impugnaciones. Adelante, por favor. Y bueno, estadísticamente también estamos hablando que las cuentas que se encuentran en litigio, considerando que una misma cuenta puede tener números distintos de demandas, pues obedece al 0.24%, lo cual no llega ni al 1% considerando el universo de cuentas que tenemos. Adelante. Y bueno, aquí también un elemento que nos han pedido que estemos reportando, como pueden apreciar en comparación al informe de hace 2 meses, se han intensificado las clausuras ejecutadas por nuestro departamento de fiscalización. También considerar que, pues bueno, realmente si evaluamos la cantidad de clausuras o limitaciones que se han realizado en cuanto al drenaje que se encuentran en litigio versus las que se encuentran ya consentidas porque no fueron impugnadas, pues bueno, es una cantidad muy considerable las que no son impugnadas, estamos hablando del 90%. Entonces, pues bueno, esta estrategia también ha funcionado y pues claramente apoyando al área de tratamiento para efecto de que las aguas que se arrojan a las líneas del Zapal, pues cumplan con los parámetros y de acuerdo también a las campañas de fiscalización que tiene el área correspondiente. Adelante, por favor. Por otra parte, ya cambiando totalmente de tema, en segundo término tenemos el informe de las quejas de Profeco. También comparativamente en cuanto al número de cuentas, tenemos que actualmente son solamente 34 las que van presentadas en el ejercicio. Aquí en un anexo que les acompaña esta presentación viene cuáles son los motivos, los montos involucrados y también es muy importante tener en consideración que si bien son 34 las quejas que se encuentran actualmente pues ingresadas a la fecha en lo que va del ejercicio, no quiere decir que las 34 estén vigentes. Gran cantidad de ellas ya se logró un convenio o gran cantidad de ellas fueron retirados y se dejaron a salvo sus derechos para en caso de que pudiese impugnarlo el particular, lo haga. Pero bueno, seguimos con una tendencia muy favorable y con una disminución del 18 para acá en cuanto al número de quejas presentadas. Adelante, por favor. Destacar como cada bimestre también la atención que hace pues, nuestros compañeros de atención a clientes. Como pueden apreciar, si podemos comparar las quejas que se presentan o se radican en Profeco versus las que se atienden en mesa de atención por parte de Lalo González, pues bueno, es claramente mucho más grande lo que se puede resolver, ya sea en el miércoles ciudadano, pues también los usuarios que se atienden aquí directamente en las oficinas del Zapal. Adelante. En tercer término, simplemente informarles en cuanto al número de solicitudes que hemos atendido por parte de tribunales. Esto estaba muy relacionado con oficialía de partes que atiende el área de acceso a la información y transparencia. Solamente informarles que son 11,470, las cuales han sido atendidas en tiempo y forma. Adelante, Uli. Finalmente, en cuanto al tema de la regularización de los predios, yo aquí nada más destacar 2 elementos. En el segundo renglón, donde establecemos la donación por parte del Ayuntamiento de Predios al Zapal, aquí nada más destacar que muy posiblemente para el siguiente ejercicio tengamos una depuración de estos predios, ya que aquí en coordinación con nuestra área de agua potable y alcantarillado, hay algunos que ya no van a ser utilizados o que ya no son utilizados por este organismo. Considerando que ya no cumplen con una función pública que pueda ser demostrable o documentable,
pues prácticamente tendríamos una disminución sin que necesariamente tenga que hacerse la donación al ZAPAL. Respecto de este punto, se les va a estar informando puntualmente respecto a cuáles serían los que ya no formalizaríamos ninguna donación ante el municipio, para efecto de que por si ven una disminución en este monto, pues bueno, tengan la plena justificación de ello. Adelante, por favor. Y finalmente en pantalla pues aparecen los predios que han sido regularizados a través de diversos derechos reales, como son en este caso servidumbres y comodatos, para efecto de la ejecución de obras o la regularización de varios elementos que teníamos pendiente en el ZAPAL. Entonces, si no hay más, por mi parte serían los 4 elementos a informar. Cualquier detalle en lo particular en cuanto a algún predio o en particular respecto de cualquier litigio, yo quedo a sus órdenes para atenderlos en lo individual. Muchas gracias. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario sobre este punto? No advierto ninguna participación, por lo cual se tiene por rendido este informe de actividades por parte del Departamento Jurídico. Gracias, licenciado René, nuevamente. Pasaríamos ahora al informe de la Contraloría Interna, para lo cual solicitaré al jefe de atención de quejas y denuncias, el licenciado Carlos Tinoco, nos pueda rendir el informe, esto por motivos de salud de nuestra contadora Lupita Razo, está enferma ahí de la garganta. Entonces, el informe correspondiente se estará rindiendo por el licenciado Carlos. Licenciado Carlos, adelante. Muchísimas gracias por la dispensa, consejeros. Cedo el uso de la voz al licenciado Tinoco. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Voy a dar seguimiento. En cuanto a las acciones de vigilancia por parte de la Contraloría Interna, tenemos 171 actividades conformadas en 4 rubros, en este caso la financiera, contratación pública, recepción de obras públicas y como tal obra. En lo que son las 9 financieras tenemos el monitoreo de recaudación, 3 arqueos, acompañamiento de toma física de activos fijos, una revisión de indicadores estratégicos, revisión de base de impuestos en el 2025 y revisión de bases de contribuciones de seguridad social para este mismo año, dando un total de 9. En la contratación pública tenemos revisiones a 14 bases de adquisiciones, 18 fallos de adquisiciones, 16 bases de obra y 16 fallos de obra. En cuanto a las recepciones de obra y servicios relacionados, este órgano de control tuvo participación en 47 actos de entrega-recepción de la obra, como tal lo marca la ley, 11 entregas-recepciones de supervisión de obra y 35 entregas-recepciones de proyectos, dando un total de 93 actividades por este rubro. Finalmente, en cuanto a la obra, tenemos el acompañamiento que son en la construcción del cárcamo de bombeo, construcción de líneas de conducción, una rehabilitación de red de alcantarillado, una auditoría en la construcción de la obra civil y eléctrica del Centro de Control de Motores, una verificación del estado físico de obras terminadas, lo que nos da el total, como lo comentamos, de 171 actividades realizadas en estas acciones de vigilancia, acumulando un total de 882 en lo que va de este año. Voy a continuar con el tema de las acciones de vigilancia. En cuanto a las auditorías de obra, gracias, tenemos un total de 20 externas, que serían, 9 auditorías de obra, las diversas que se pueden mostrar en la plantilla, una auditoría financiera, que es la verificación de las cifras contenidas en la información financiera proporcionada para la integración de la cuenta pública 2024, evaluaciones al desempeño, que son 2, la evaluación al desempeño, evaluación al diseño del proyecto de ampliación de la red de agua tratada perteneciente al programa presupuestado Dale la Vuelta al Agua, y el Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de Municipios y de las demás demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fortamun 2024. 4 investigaciones, de las que pueden ver en pantalla, que es una por acoso y hostigamiento, información financiera del segundo trimestre, requerimientos jurídicos y cuenta en litigio, dando un total de 16 en cuanto al rubro de Contraloría Municipal. En cuanto al rubro de auditoría Auditoría Superior de la Federación, tenemos 2 auditorías de obra.
la construcción de la red de alcantarillado en la localidad de Pompa, 1034, y rehabilitación de agua en la colonia Santa María del Granjeno, sección sur, circuito etapa 1, la 1034. En cuanto a auditorías externas, tenemos la auditoría para la dictaminación financiera y fiscal 2025 y la auditoría para la dictaminación en materia de seguridad social e Infonavit 2025. En este rubro nos da un total acumulado de 61 en lo que va de este año. En cuanto al resultado de las auditorías, que es otra actividad que se realiza por parte del órgano de control, es importante mencionar que tenemos el informe de resultados sin observaciones y recomendaciones a 8 actividades y que son 3 informes de resultados de los arqueos a caja chica, a los departamentos de mantenimiento de redes, fuentes de abastecimiento, compras y suministro, 4 auditorías más realizadas por la Contraloría Municipal en cuanto a la resolución final de auditoría, bardeado perimetral y obra civil para el Pozo Poniente 22, una más para la construcción de la línea de agua tratada del Boulevard Gómez Morina a Portafontana, cuarta etapa, una más a construcción de la etapa de agua tratada delegación de San Juan Bosco, sección sur, y una más a construcción de la primera etapa de la red tratada de la delegación de San Juan Bosco, sección norte. De la Secretaría de Honestidad tenemos una resolución final de la auditoría, construcción de la rehabilitación del alcantarillado para las zonas aledañas a Santa Rosa, Plan de Ayala, como lo comentamos. Estos informes son sin alguna observación y o recomendación al ZAPAL. En cuanto a los informes de resultados de observaciones y recomendaciones, que fueron 8, 37 derivó de 36 observaciones y o recomendaciones, de las cuales 27 se encuentran solventadas y atendidas por el área auditada y 9 por solventar y atender. Un rubro importante es el resultado de las investigaciones que hubo en este periodo, de las cuales 4 se encuentran archivadas, que son relativas al otorgamiento de factibilidad sin cumplir normativa, actuación indebida por parte del servidor público solicitando dinero para no limitar el servicio, derivado de auditorías de verificación de cumplimiento de políticas de uso de unidades vehiculares con inicio, esta es importante mencionar, derivó de un inicio del PRA, un procedimiento de responsabilidad administrativa, con el número 018 de este año, y finalmente la clausura total temporal de la descarga de aguas residuales. En estas, como lo comentamos, fueron archivadas por parte de la Contraloría Municipal sin alguna recomendación o alguna observación al ZAPAL. Y bueno, tenemos actualmente de este periodo la investigación número 12 del presente año como tema de acoso y recomendación que derivó para lo que fue un curso de hostigamiento y prevención pues, en materia de acoso sexual y o laboral. Otra actividad es reportes de quejas, denuncias y sugerencias. En el periodo tenemos de septiembre a octubre, tenemos 61 quejas, 35 por servicio, 9 por atención ciudadana, 1 contra particulares, 14 actos indebidos y 2 de naturaleza laboral. Como podrán ver ahí en la gráfica, tenemos por servicio, pues bueno, drenaje tapado, alcantarillado, aguas negras, agua con salitre, falta de agua, fuga, reconexiones, aire medidor y obras aparentemente mal ejecutadas o inconclusas. En atención ciudadana, que es el otro rubro, trato indebido, falta o mala atención por parte de alguno de nuestros trabajadores, inconformidad de cobros, negativa a recepción de documentos. En las actividades contra particulares tenemos el uso del agua, algún desperdicio por parte de algún ciudadano que reportó a otro, y actos indebidos, uso indebido de unidades vehiculares, solicitud de dinero, acoso, consumo de bebidas alcohólicas, todas ellas de manera presunta, y de naturaleza laboral tuvimos 2, y la más importante sería por comentarios aparentemente homofóbicos. Da un total acumulado a esta fecha de 353 quejas, 140 de ellas del rubro de denuncia León, que nos manda la Contraloría Municipal, 139 que son captadas por el servicio de ZAPAL Te Escucha, 48 por el sistema de atención a clientes, que es el SAC, vía telefónica mayormente, 24 que nos llegan por oficialía o correo o bien telefónica,
y 2 de la Secretaría de la Honestidad. Otra de las actividades es en cuanto a las declaraciones patrimoniales. En el presente se hubo 19 iniciales, 4 anuales, 7 de conclusión, dando un total de 30. En cuanto a las participaciones en comités y subcomités, esta Contraloría coadyuvó en 53 adquisiciones, las sesiones de apertura de propuestas, visitas al sitio, junta de fallos y aclaraciones, 71 obras y proyectos en cuanto a sesiones, aperturas de propuestas, visitas de sitio junto a la junta de fallo y por supuesto las aclaraciones correspondientes, la participación de un comité de ética y 2 de COCOSOC, que son los comités de Contraloría Social en cuanto a obra pública. En cuanto al rubro de actividades administrativas, tenemos la participación en 3 capacitaciones, el protocolo para prevenir y atender la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral, que era el que se comentaba en una lámina pasada, el curso de liderazgo con metodología de Legos y la jornada de contabilidad gubernamental. De igual manera, la participación en la 9ª Feria de la Transparencia, en que se llevó a cabo el 26 de septiembre, asistiendo a las conferencias sobre gobierno abierto, rendición de cuentas y participación ciudadana. En otro rubro, en el seguimiento del Plan de Acción de Ética para el ejercicio 2025, en el cual se entregó a la Contraloría Municipal las evidencias correspondientes a las acciones realizadas en el trimestre julio-septiembre, siendo una de estas la difusión de la revista interna de la integración del Comité de Ética y sus actividades. De igual manera, como parte de la campaña Súmate al Control y para fomentar los principios y valores dentro de la entidad, se participó en la revista interna Somos Agua con la difusión del artículo Conoce las diferencias entre una queja y una denuncia, difusión que de igual manera se realizó en los fondos de pantalla y correo electrónico de los artículos ¿Qué es el moving o acoso laboral?, atendiendo a las principales quejas o situaciones que se han venido presentando en el periodo que se informa. Como parte de la auditoría de calidad al sistema de gestión integral, se llevó a cabo en el mes de septiembre la actualización de los documentos mapas de proceso, de los procedimientos de auditoría y revisiones internas, declaraciones patrimoniales y intereses de los servidores públicos, entrega-recepción, atención y seguimiento a quejas y denuncias. De igual manera, se realizó la preparación y remisión de informe de actividades a la Contraloría Interna por el trimestre julio-septiembre de 2025, integrando conforme a los elementos requeridos a los órganos internos de control de las entidades de la Administración Pública Municipal. Casi para terminar, se llevó a cabo la revisión de 139 expedientes de créditos incosteables e insolventes por parte del área jurídica y de esta Contraloría en el análisis a las opiniones técnicas y documentaciones proporcionadas, generándose una cédula general de revisión y se identificaron algunos aspectos generales y particulares de las cuentas como algunos elementos de oportunidad que pudieran mejorar esta actividad. Derivado del convenio de colaboración entre el SAPAI y el Sistema Estatal Anticorrupción, se asistió al informe anual de actividades 2025 del Comité de Coordinación del mismo y ese sería a grandes rasgos el informe de actividades de la Contraloría Interna para el periodo actual. Si no hay algún comentario, pues sería eso de mi parte. Perfecto, licenciado Carlos. Muchas gracias, contadora Lupita. ¿Algún comentario respecto a este punto? Bueno, solamente felicitar a Lupita. Adelante. Muy completo tu informe. Lupita, por favor, cuídate. Gracias. Es cuanto. Gracias, consejera. Gracias, Es contadora. cuanto. Gracias. Excelente, muy bien. No se advierten comentarios adicionales, por lo cual se tiene por rendido este informe de actividades o indicadores de la Contraloría Interna en los términos expuestos. Muchísimas gracias, contadora Lupita. Pasaríamos al informe de actividades de la Unidad de Transparencia. Adelante, licenciado Juan José. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nuestra primera lámina es el comportamiento de las solicitudes de acceso a la información en el periodo 2025. Bueno, en septiembre-octubre se atendieron 59 y llevamos 293 en lo que ven el año. Siguiente, por favor. Bueno, 59 en el bimestre se atendieron, de las cuales, la siguiente, por favor, de las cuales tuvimos 53 de acceso a la información pública y 6 de derechos ARCOP. Derechos ARCOP son acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad personales. En cuanto a acceso a la información, nuestro periodo de respuesta promedio es 4 días, de 8 máximo que nos permite por ahí la ley. Y en materia de derechos ARCOP,
Bueno, estamos contestando en 12 días contra 30, que es el término de respuesta que nos permite la ley. Bueno, otra situación, lo que refiere a obligación de transparencia, pues estamos publicando el 100% los 3 trimestres que va del año. El cuarto trimestre, que es el que está corriendo, debe publicarse en enero del año venidero. Ahora bien, en cuanto a sesiones de capacitación, fueron 4 sesiones de capacitación y tenemos programado una quinta para finales de este mes sobre el tema de protección de datos personales. En cuanto se refiere a oficiales de partes, en esta lámina y en la siguiente es el número de oficios que se han recibido vía oficiales de partes para cada una de las unidades administrativas. Asimismo, no omito indicar que, como ustedes bien conocen y lo platicamos en sesiones anteriores, el Congreso del Estado ya homologó la Constitución del Estado con la Federal en materia de transparencia y protección de datos personales, y dentro de esa homologación puso un transitorio de 6 meses para sacar las leyes de acceso y de datos personales, que aún están pendientes de salir. Una vez que estén las mismas, haremos la sesión correspondiente para la socialización de las mismas, tanto como la tarea que tenemos aquí pendiente, como con todo el personal que integra el organismo. Quedo atento. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, licenciado Juan José. ¿Algún comentario respecto a este punto? No se advierte ninguno, por lo cual, nuevamente, muchísimas gracias, licenciado Juan José, por su presentación. Se tiene por rendido su informe de actividades y o indicadores por este bimestre. Pasaríamos al informe de actividades de un servidor. Ahí está la presentación en pantalla. Bueno, en el periodo que se informa tuvimos un total de 3 sesiones del Consejo, de la cual derivaron 15 acuerdos correspondientes, de los cuales voy a resaltar en la siguiente lámina algunos de los más relevantes. La siguiente, por favor, licenciado Hernán. Tuvimos la aprobación de las disposiciones administrativas de recaudación, el anteproyecto de ley de ingresos, la bienvenida a los consejeros juveniles, la compra de un pozo caudal, terreno y el título en Puerta en San Germán. Bueno, es parte de los asuntos que ustedes como consejeros tuvieron a bien autorizar a este organismo. En la siguiente está el tema del subcomité de adquisiciones. Ahí reportarles que tuvimos 5 reuniones ordinarias. El monto total adjudicado en este equipo de trabajo fueron 32.9 millones de pesos. Temas relevantes como todos ellos vinculados con el convenio de Proagua, equipos para la localización de fugas, videoinspección, etcétera. La siguiente, por favor, licenciado. En este subcomité, en estas 5 sesiones del subcomité, se generaron 14 bases de licitación, las cuales revisamos pues de la mano con el Departamento Jurídico, la Contraloría y todas las unidades administrativas que intervienen en este proceso. Se generaron 17 documentos de evaluación, 13 fallos, 5 actas, obviamente, y 41 acuerdos en su totalidad. En el comité de obra, la siguiente, por favor. 4 sesiones, el monto de adjudicación en estas 4 reuniones fue de más de 159 millones de pesos. En pantalla hay algunos de los temas más relevantes. Comentarles que en esta en estas 4 reuniones, del subcomité de obras, se revisaron 16 documentos de evaluación, 16 fallos y dictámenes de adjudicación directa fueron emitidos por este subcomité, generándose 4 actas de reunión. En el tema de comisiones, siguiente por favor, este es el apoyo en el desarrollo de sesiones y elaboración de las actas respectivas. En pantalla pueden ver cuántas sesiones tuvimos por cada una de las comisiones. La siguiente, por favor. En el estatus de los acuerdos, también está en pantalla. En gobierno traemos 7 acuerdos al bimestre que se informa. Ahorita vamos a revisar muy puntualmente cómo estamos al día de hoy. En el tema de la Comisión de Planeación, un acuerdo en trámite, comercial 3 en trámite, operación 4, al igual que comunicación. La siguiente, licenciado Hernán, por favor. En el tema de las certificaciones, en el periodo que se informa, se emitieron un total de 16 certificaciones. Estas certificaciones pues, son útiles al ZAPAL para poder atender todos los requerimientos de los órganos fiscalizadores, como puede ser la Autoridad Superior de la Federación, la Contraloría Municipal, la Contraloría Interna. Se generaron un total, más bien se trabajó en el cotejo de 285 fojas
y se generaron un total de 27 folios de certificación y 11 en el apartado de acuerdos de consejo directivo. En el tema de instrumentos notariales, convenios y demás, en el periodo que se informa se estuvieron suscribiendo distintos instrumentos, los cuales están ahí en pantalla, proyectos de escritura de donación de áreas de servicio que son parte de las obligaciones de los desarrolladores habitacionales, comerciales y de servicios que se generan con las autorizaciones en esta ciudad por parte de desarrollo urbano y posteriormente en términos del Código Territorial, donaciones a favor de Zapal, convenios de derecho de vía con Ferromex, coordinación de Proagua, convenios de afectación por caso de utilidad pública. La siguiente, por favor. Aquí algunos otros instrumentos jurídicos. La siguiente. Bueno, quedo a sus órdenes. Hasta aquí el informe de actividades de esta prosecretaría que pues en mucho refleja todo el esfuerzo, el apoyo y sobre todo el tiempo de ustedes como consejeros en los distintos grupos de trabajo de este consejo. Quedo a sus órdenes si hubiera algún comentario, por supuesto. Bien, atendiendo que no existen comentarios, me permito pasar al siguiente punto del orden del día. El punto sexto ha sido agotado en su totalidad. Pasaremos al punto número séptimo. Sí, séptimo. Sí, Punto sí, número- gracias. Sí, adelante. Punto adelante, número por favor. séptimo, seguimiento de diversos acuerdos derivados en comisiones anteriores. Mencionar, se encuentra con 7 tareas. Dentro de la primera tarea relativa a protección de datos personales, como lo mencionó el licenciado Juan José, se presentará una vez que entre en vigor la nueva ley. La tarea número 2, análisis de sueldos y salarios, se encuentra en trámite para la realización de la misma. Tarea número 3, lo relativo a horas extras al Departamento de Alcantarillado, asimismo se encuentra en trámite. La tarea número 4, respecto a las acciones pertinentes para evitar su ejercicio, se presentó en el desahogo de esta sesión. La tarea número 5, presentar en el mes de diciembre del presente año planeación y estrategias que se tienen para recuperación de IVA, se dará desahogo de la misma en la siguiente sesión ordinaria. La tarea número 6, relativo a la NOM 035, se encuentra en trámite, la daríamos desahogo en la siguiente sesión ordinaria. Y la tarea número 7 fue relativa al enviar por correo electrónico a integrantes de la Comisión Comparativas de Costos por Servicio de Telefonía y SIMS. Fue concluida, se le envió la información y se presentaron los resultados en la sesión pasada. Es cuanto respecto a este punto, licenciado. Muchas gracias, contador Isidro. Entonces, daríamos por concluidas las tareas 4 y número 7. Sí. Correcto, permaneciendo las demás en trámite por las razones y en los términos ya señalados. Bien, se pregunta a los integrantes de esta comisión si existe adicional a este punto algún asunto general que tratar en esta reunión. No se advierte ningún comentario, ingeniero Enrique. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Pues de nuestra parte ha sido todo. Agradecerles el tiempo y bueno, pues desearles que tengan un excelente día. Igualmente. Hasta pronto.